Ay, ay, ay. Oye, tenemos listo la estrella de este programa, porque sí, ustedes saben que no es Mauricio, no es Daniel, menos estaría, por favor, no soy yo, es un hombre que ya no es desconocido como alguna vez dijo el Mercurio, sino que está donde las papas queman siempre y es el verdadero experto en las AFP. Vino del otro lado del charco. Efectivamente, hablamos de nuestro Hassan Akram. ¡Bravo! De Londres a Recoleta. De Londres a Recoleta. Sí, acá en el búnker de blancura, así, del manicomio particular. Hassan, bienvenido. ¿Cómo estás preparándote para la cuenta pública del día de hoy? Ah, sí. Comete el picoteo, el pico sour, el maní ensalado, el papitas fritas. Sí. Hay que beber así un trago cada vez que dice todos y cada uno. Oh, gracias a Dios. Más bien el paracetamol, el antiácido, porque la sensación de malestar después va a ser muy fuerte. Efectivamente. Oye, yo creo. Les voy a leer algunos de los comentarios. Se me habían quedado los comentarios, pero me gusta porque así podemos comenzar con Hassan, con los comentarios de nuestro propio público. Nos recuerdan de Vigi, ¿no es cierto? Y cómo estuvo vinculado a Pinochet. Astrid dice: vacío total, la Concertación transó con todo y por eso estamos como hoy estamos. Era una olla a presión. Evópoli era una simple maniobra de comunicación, dice Angelique Reyes, que es buena me gustó esta idea, como de ponerle como onda a la derecha, ¿no? Eso era como, yo me imagino, esa es la maniobra comunicacional. En Facebook, Vieja Calaquende dice: este gobierno, como todos los límites de la desfachatez, trayendo todos los cómplices pasivos, nos referimos a la dictadura, ¿no es cierto?, que pululan en la completa impunidad en este país. Basura ladrona criminal. Renzo Oviedo dice: ¿y el actual ministro de Minería? ¿Quién era el ministro de Minería? Se me fue en este momento. ¿Me ayudan? No lo cambiaron, No cambió el ministro de Minería. Es el Baldo, eso que tiene el nombre así de los Balcanes. ¿Baldo Procuriza? ¿Baldo Procuriza, L? Ay, L, mira, sí. Claro, también, pues a eso se refieren. Baldo Procuriza, sí, me lo confirman por aquí, efectivamente. Bueno, hablan del gabinete fascista cuyo único propósito... Es croata, eso. Es croata, efectivamente. Sí. Claudia Vicencio dice: es impresentable que hoy, con todo lo que hemos pasado como país, tengamos que soportar una actitud como esa. Se refiere a lo que estábamos viendo y el negacionismo, ¿no es cierto? Williams Fábrega dice: yo soy de Chuquicamata y cuando veo un helicóptero militar volar en Calama, me recuerda cuando tenía 12 años. No sabía lo que pasaba. Por eso, todo lo que me recuerde algo trágico, como esa foto de Pinochet, me carga. Menos de un legislador de la República, Urrutia, que tiene que velar por todos los chilenos y remar en paz hacia un mejor vivir. Juan Eduardo Méndez dice: en la nueva Constitución debe estar como requisito que para asumir un cargo público en el Estado, si fueron cómplices civiles de Pinochet, estén automáticamente inhabilitados. También los negacionistas de derechos humanos. Era un poco lo que estábamos conversando, Hassan, al principio, como para evaluar lo que ha pasado ahora último y qué podría suceder hoy en la cuenta pública. ¿Les parece si revisamos entonces algunos hitos del gobierno de Piñera junto con Hassan? Los tiempos mejores de Piñera que nunca llegaron, una gestión marcada por el personalismo y por el discurso que apelaba al éxito económico y la estabilidad institucional. El oasis de Latinoamérica que estuvo en los ojos del mundo por el estallido social del año 2019, que desnudó las deficiencias del modelo que se han ido agudizando durante la pandemia. Acá está algunos hitos de su gestión, los 2 años y medio de Sebastián Piñera. El primero es: arriba los corazones, que se vienen los tiempos mejores. Así abrió el gobierno de Sebastián Piñera, y esto es del 19 de noviembre del año 2017. Volvió a la moneda el 11 de marzo de 2018 tras derrotar al candidato de la ex Nueva Mayoría, Alejandro Guillermo, en segunda vuelta. Piñera volvió prometiendo tiempos mejores: mejor salud, mejor educación, mejores pensiones, más seguridad y terminar con el Sename. De esos, ninguno se ha cumplido. ¿Qué podríamos decir sobre eso, Hassan?
Yo creo que es chistoso volver a ese debate, pero de verdad lo plantearon varios académicos y además supuestos expertos en política pública. El Centro de Estudios Públicos sacó justamente durante la elección presidencial última una serie de estudios donde trataron de argumentar que Piñera iba a ganar por la victoria de su tesis política, que es que el malestar era un mito. ¿Ya? Entonces Piñera ganó, no, en mi opinión yo hice todo un análisis de cómo Piñera ganó por descarte. Su votación bajó, el porcentaje de la población en la edad de votar que votó para Piñera en la última elección era menor que el porcentaje cuando ganó la primera vez. Y de hecho fue la menor votación en términos porcentuales de cualquier presidente desde la transición democrática. Pero el Centro de Estudios Públicos lo interpretaron como una tremenda victoria, no como una victoria por descarte, una tremenda victoria porque toda la idea de la nueva mayoría del malestar profundo y la necesidad de hacer cambios profundos en la institucionalidad chilena producto de este malestar era todo un mito. ¿No? Que la gente de verdad es muy contenta en Chile. Lo argumentaron en serio, sacaron las cifras de felicidad personal. Uno pregunta, ¿usted es feliz en su vida? Y la gente dice que sí. Entonces dicen, no, Chile es un país súper feliz, todo está bien. Y la única razón por la cual la gente anda con esta idea de malestar es si uno pregunta a una persona, ¿usted cómo está su vida? Pues la vida bien. ¿Y cómo es la vida de los vecinos? Mal. Entonces dicen, por los medios de comunicación, que supongo que son entonces de ultraizquierda, que están metiendo esta idea de malestar. Llenos de medios de ultraizquierda, sí. Lleno. Entonces de eso gana, entonces eso es la tesis de la roulette, que efectivamente todo el malestar es un invento de los comunistas en los medios de comunicación, y entonces llegando Piñera, la gente iba a volver a pasarlo bien, claro. No tener que cargar con este mito, este invento. Y además es cierto que había muy poca inversión en los últimos años de Bachelet, que tiene que ver en parte de un control en un país súper desigual, donde los empresarios controlan todo. Si tiene un país más grande, donde son cuando son millones de empresarios, es mucho más difícil coordinar eso. Pero en un país chiquitito como Chile es más fácil, que todos los empresarios caben así en el ENADE, en un espacio relativamente reducido, y ellos deciden no invertir porque no les gusta la actitud del gobierno, lo pueden hacer. Entonces tenían esa idea, vamos a postergar los proyectos de inversión esperando el cambio de gobierno. Entonces para los empresarios, sin duda, arriba los corazones, porque para ellos, que viven en esa burbuja donde de verdad no conocen el país más allá del perímetro de sus mansiones, claro. Esta idea de que el malestar era un mito y que además fue culpa del gobierno y de los periodistas de izquierda que había esta idea. Sí, entonces la idea que llega un gobierno sensato, desaparecen todos los problemas. Así de simple. Oye, después... Hoy en día vale la pena volver a decir, el Centro de Estudios Públicos y todo este grupo de personas que planteaba tiene que hacer una profunda análisis y autocrítica para explicar por qué insisten en ese tipo de análisis. ¿Mauricio? Más allá de su financiamiento directo a la familia Mate. Yo quería preguntar algo, Ale, ¿puedo? Sí, pues dale. A Hassan, que tiene que ver un poco con lo que tú estás planteando. Claro, yo me acuerdo que esa conversación que se tenía en la previa de las elecciones, en la que salió elegido nuevamente Piñera, cosa que yo no se me olvida, que eligieron 2 veces a Piñera en este país. Se hablaba mucho de que las plata estaban guardadas, esperando lo que pasara, ¿no? En ese tiempo. Entonces, en el fondo salía Piñera, la billetera, y Chile de veras, se me había olvidado eso. Sí. Ese discurso era muy, muy instalado. Ahora la cosa vuelve a andar. Bueno, yo creo que también lo que ha pasado, Hassan, quiero que tú lo analices, lo desarrolles más, obviamente, es esta idea de que no solo Piñera encarnado como la derrota de la derecha más economicista, si tú quieres, y también un poco de la figura presidencial, el mismo la ha deteriorado con el poco respeto que le ha tenido el propio cargo, digamos, ¿no? Sino que pareciera que también se ha terminado cayendo, derrotándose la idea de la tecnocracia, de los capaces. Ese discurso también se escuchaba mucho en la previa. Nosotros sabemos cómo hacer las cosas, por nuestra historia, por nuestra biografía, nosotros podemos sacarle rendimiento a la economía, ¿no? Este país no está avanzando como debería, nosotros sí lo vamos a hacer, porque mire, pues somos millonarios, somos empresarios, vivimos donde vivimos, hacemos lo que hacemos, tenemos la experiencia que tenemos, le vamos a sacar trote a este país y lo vamos a hacer crecer como debe crecer. Pareciera que eso también terminó cayendo en la comprobación más rotunda de que no fue así, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
yo creo que hay una doble derrota de los tecnócratas, porque hay que reconocer que la mayoría de tecnócratas, de hecho, en este país son de centro izquierda. Son más bien afines al gobierno de la Michelle Bachelet. Lo interesante es que llegaron estos políticos de derecha que tienen poco manejo político, ¿ya? Y también pocos tecnócratas en realidad, ¿ya? Mira. Y la gran carta a favor de Piñera es su cercanía con los empresarios. Y entonces el discurso era, con simplemente el apoyo de los empresarios vamos a efectivamente levantar el país solitos. Eso es lo que ustedes estaban conversando, ¿cierto?, hace unos minutos, con todo el tema de cómo se cree hoy día que son los empresarios los que dan trabajo. No es que necesitan la ayuda de los trabajadores ni de la sociedad, sino que es el genio del emprendedor individual que hace innovación y hace transformaciones, que es absurdo porque en realidad la innovación incluso es una actividad colectiva, la productividad es algo que se logra colectivamente. Pero el discurso era proempresarial, que los empresarios solos pueden hacer todo. Y eso se cayó evidentemente porque la sociedad tenía un malestar no inventado y eso llegó fuertemente a interrumpir los planes de los empresarios. Ahora, en términos de la tecnocracia, es interesante que yo creo que muchos empresarios, empezando con Andrónico Luksic, están bien enojados con la decisión gremial de haberle apoyado a Piñera, ¿no? Muchos empresarios probablemente están pensando, ¿por qué no decidimos elegir a la nueva mayoría? Porque la nueva mayoría ha sido mucho más capaz, en términos tecnócratas, de apaciguar conflictos, manejar todo dentro de los límites del modelo y de esta forma mantener la continuidad del sistema que beneficia principalmente a los mismos empresarios. Eso es lo que logran los tecnócratas de centroizquierda en Chile. Que cuando Mauricio dice súper bien, este país eligió 2 veces a Piñera, ¿cierto? Sí. Pero eligiendo 2 veces a Piñera, yo saludo al presidente Piñera, ha sido un grande. Es el político que más ha contribuido al cambio del modelo económico en Chile. Si yo tuviera que escoger el presidente que más cambio ha hecho en términos de avanzar hacia un discurso antineoliberal, de cuestionar las bases del modelo, es por lejos Piñera. Hay 2 explicaciones ahí, o que es un inepto, o la explicación personal mía favorita, que es un tema de intervención extranjera, porque yo sigo pensando que esa gente de Maduro, que además gobierna cada vez más como Maduro. Tienen harto... A mí me han estado atacando por chavista. O sea, él era el que estaba... Sociales. Eso, tú, chavista. Tú, chavista. Se hizo una... Leí por ahí, en el Líbero... Sí, pues que te acusaban a ti. Pero ¿para qué citamos en medio? Me da lo mismo, si tienen que citarlo. Estaba en la portada, papel. Eres un chavista. Yo me sentía muy halagado porque además habían hecho el esfuerzo de leer todas las columnas, entonces lamentablemente por esa obligación no pudieron decir que yo era pro lo que estaba pasando en Venezuela, porque yo incluso escribí columnas ¿por qué fracasan los chavistas? Y tuvieron entonces que reconocer eso. No en el titular, pero estaba en el artículo. Pero es interesante que Piñera gobierno cada vez más como Maduro. Así, como más aislado, violación de derechos humanos, con un grupo más reducido de poder, en una incompetencia económica importante. Porque al final para los empresarios lo que más quieren de la política es que al final no hay estabilidad, que no hay protestas, que no hay violencia, que pueden seguir haciendo sus negocios. Y Piñera echa leña al fuego constantemente. Sí, entonces él hace más difícil los negocios. Si Bachelet hubiera estado a cargo del Estado, el estallido habría sido mucho más complejo. Quiero mostrar, solo, Mauricio, te paso el tiro la palabra, quiero mostrarles el que sigue, después de lo de arriba de los corazones, ¿no es cierto? Viene los decretazos de Piñera. Y es interesante porque debido a que tenía minoría en ambas cámaras, el presidente comenzó a gobernar a decretazos. Lo que sigue es modificación al protocolo del aborto en 3 causales. Fue lo primero que hizo con todo lo que nos había costado, que se aprobó al final y te modifican en el TC fue esto, ¿no es cierto? Dice el primer decretazo fue la modificación del protocolo de aborto en 3 causales realizado por Emilio Santelices, donde establece a las instituciones de salud, es que esto yo no puedo creerlo, como objetoras de conciencia, como si las instituciones tuvieran conciencia.
Eso fue el TC, sí, me acuerdo perfecto. El tribunal decretó que la ley que había dicho que había dejado eso afuera, o sea, que la objeción de conciencia era solo personal. Y debería ser personal, sí, que yo sepa, las empresas no tienen. Creo que las instituciones tienen conciencia. Claro, las personas jurídicas tienen conciencia. Increíble. Las instituciones tienen conciencia, no las personas tienen conciencia. Entonces creó una cosa, una aberración, un monstruo de que las instituciones tienen conciencia para que la Universidad Católica pudiera decir que ellos no hacían aborto porque tenían conciencia, claro, y son objetores de conciencia. Una cosa inédita en la historia del mundo que una institución tenga conciencia. Después vino eso que gracias al Tribunal Constitucional. También, perdona, después vino pero también es inédita en la historia humana. Sí. Y también es inédita en la historia humana el hecho que un tribunal que supuestamente es de justicia, o sea, el punto del Tribunal Constitucional es ejercer control constitucional, declarar que una ley es constitucional o inconstitucional. Eso es todo su tarea. Claro. Ellos, actuando como legislador, cambiaron el texto de una ley. Eso no lo pueden hacer. Entonces, además de ser una aberración así lógica, la idea que las instituciones tienen conciencia, ellos no tenían derecho de hacer el cambio al texto, que es una aberración institucional. Impresionante. Se pasaron todos los límites. Eso habla, por eso hice la comparación con Maduro. Uno tiene una institucionalidad que al final es sesgada para proteger un grupo político específico. Si hemos criticado tanto como la institucionalidad venezolana se está deteriorando, ¿ya?, por la falta de un Estado de Derecho, eso pasa precisamente de la misma forma en Chile. Tenemos una constitución dictatorial donde un grupo de personas poderosas deciden legislar. Eso es absurdo. Tal cual. Sigamos adelante para mostrarles los dos decretazos más que se vienen, para no atrasarnos. Viene los niños primero, ¿no es cierto?, que es lo que pasó en el Sename, en medio de la discusión, y que finalmente terminó, la arista más polémica es el veto, que fue el referido a la responsabilidad solidaria de los organismos colaboradores OCAS. Así que cambiar el Sename habiéndole puesto el veto a eso, no tiene mucho sentido. Y lo que sigue, que es el decretazo de migración y la discriminación haitiana. Mauricio, perdona, para que retomes tu palabra. Perdón, porque me parece claro, todo eso que estamos viendo, yo creo que hay también lo que viene después como la crisis sanitaria en Quintero, Buchuncaví, sí, hizo que se empezara a entender el tema de lo que parecía haber en los primeros meses de gobierno de Piñera, era como el ánimo de corregir, ¿no?, lo que se estaba haciendo mal, ¿no? Estoy tratando de entender un poco su lógica, ¿no? Luego instalado el tema de la crisis ambiental, empezó a perfilarse, lo recordamos su discurso en la ONU, cuando hablaba abiertamente criticando a Maduro, ¿se acuerdan? Y también cuando empieza a instalar la idea de este nacimiento del Capitán Planeta. Pareciera que en algún momento también, Hassan, para poder ir leyendo e interpretando un poco toda esta línea de tiempo que estamos haciendo contigo, en algún momento entró en un personalismo rotundo Piñera y debe haber pensado en esta segunda administración, que probablemente sea mi última, voy a perfilarme como un gallo grande, como un líder internacional, y se empezó a entusiasmar con estos contactos, estas conversaciones que tenía con Macron y otros, y protagonizó todo este show absurdo con Guaidó en la frontera, recuerdan ustedes, de Venezuela con Colombia y todo aquello, digamos, ¿no? Pero aparentemente en ese esfuerzo fue descuidando el frente interno. Estoy tratando de leerlo. ¿Tú lo ves de la misma manera? Yo creo que, perdóname, aunque yo prefiero respuestas materiales, ¿cierto?, que al final mucho se explica por la lógica de los cambios económicos, yo creo que en este caso vale la pena un estudio psicoanalítico de lo que pasa con el presidente, ¿no? Pero al final la familia Piñera mucho tiene que ver con el papá de Sebastián, ya que fue una persona que al final hizo competir los dos hermanos mayores, Sebastián y José Pepe. Sí, ¿ya? contaban en José Piñera, que es el sí, que se agarraban. Terrible esto. Sí. Entonces, en serio, yo de cierta forma tengo algo de pena para Sebastián Piñera por haber tenido una infancia donde él está obligado a competir con su hermano mayor para recibir afecto y cariño del padre. Y eso genera entonces una actitud psicológicamente muy desequilibrada. Y se nota que Piñera está constantemente compitiendo con personas que al final no están compitiendo con él. Y en este caso, bueno, primero ganó la competencia con José Piñera, porque José Piñera, ojo, fue candidato a la presidencia también. Quería crear el Partido por la Libertad para competir con el Partido por la Democracia. No me acordaba de eso. Tenía esa idea de transformar el sistema de partidos en Chile para hacerlo más anglosajón,
un partido grande de derecha, Partido por la Libertad, y un partido grande de izquierda, Partido por la Democracia. Y en eso Piñera entonces fracasó completamente, su hermano logró ser presidente de Chile, después habló como en contra de las AFP, no, terrible para Pepe Piñera, y después lo que pasa con Sebastián es que empieza a competir con la Michelle Bachelet, y eso es fundamental, le pesa mucho que a Michelle Bachelet, ella, a pesar del segundo gobierno donde bajó su aprobación, a nivel mundial su reputación era muy alta y logró el puesto en ONU Mujeres y ahora es como una estatista a nivel global. Y Piñera lo que quería era precisamente eso. Entonces estaba definitivamente gobernando, mirando el escenario internacional. Por eso cuando ocurrieron los incendios en Amazonas, él fue a Europa para esas conversaciones que mencionó Mauricio con Macron, donde lo interesante es que él se presenta como el latinoamericano derechista responsable. Aquí está la modernidad, el derechista que se renovó, el que votó por el no, un derechista democrático, sensato, centrista, europeo, en comparación con Bolsonaro, que es el loco que niega el cambio climático, un extremista, un populista, más estilo Trump. Entonces él de hecho tuvo bastante éxito con esa imagen, que es una imagen falsa, pero ¿qué importa Piñera? Al final todo es apariencias, todo es como vender en relaciones públicas esta cosa. Entonces fue a Europa, el gobierno del y se eslogan. sentía feliz. Yo creo que en ese momento Sebastián Piñera, a pesar de todo el pésimo, la pésima infancia que pasó, estaba logrando finalmente que él estaba como igual o más exitoso que la Bachelet. Mira, yo soy mejor que Bolsonaro, soy mejor que Bachelet, yo soy este tipo de presidente como nuevo para transformar Chile y de esta forma mi papá finalmente me va a querer. Oh, qué triste. Eso es la lógica. ¿Y qué hacen ustedes en Chile? Justo cuando él estaba finalmente celebrando la posibilidad de tener algo de afecto paterno. Ustedes hacen el estallido y entonces él parece como un segundo Pinochet, se cae todas sus posibilidades de tener un puesto en un organismo internacional, ¿no? Está enfrentando posiblemente cargos de la justicia internacional. Ustedes al final no imaginan el pobre niño Sebastián Piñera buscando el amor del padre y cómo ustedes con su preocupación por sus propias vidas hicieron eso. Gonzalo querido, eso que está en el switch. Muy bien. A Gonzalo que está en el switch. Vamos hacia atrás. Quiero solo mostrar, porque lo último que habíamos mostrado era el decreto de migración y la discriminación haitiana, ¿no es cierto? Y luego de ese viene el tsunami feminista y la tibia respuesta del gobierno en mayo de 2018, ¿no es cierto? Que fue cuando vino todo lo de los estudiantes, etcétera, las estudiantes, perdón. Después viene, y aquí empieza como todo esto, que es como una debacle de sus ministros, ¿no? Que fue en agosto de 2018 Gerardo Varela, el primer caído, que fue el que dijo esta cuestión de los hijos, ¿no es cierto? Que tenían que comprar 3 condones. Exactamente. 3 condones. Después viene Mauricio, el breve Rojas. Después viene lo que decía Pipino el breve Rojas, el estallido de Quintero y Puchuncaví, que es lo que decía Mauricio, ¿no es cierto? Que fue en agosto también de 2018. En septiembre viene Aula Segura o Jaula Segura, que es ya con Cubillos en el Ministerio de Educación. El surgimiento del Capitán Latinoamérica. Ahí está un poco lo que estaba tratando de explicar Hassan, ¿no es cierto? El asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, y ahí que Mauricio ha dicho muchas veces que le parece que es como el punto culmine, ¿no? De decir un antes y un después en Chile. Él la llama. La llama que empieza a prenderlo todo. Ahí miente el ministro, Interior, miente el subsecretario, claro, hay una cuestión, el senador. Ahí también hay una cuestión que en vez de Felipe Cast, claro, todavía estamos esperando sus videos. Claro. Promulgación de la ley de identidad de género, viene que en realidad fue una ley que se promulgó en su gobierno, pero que no está detrás su gobierno. Y ahí viene la huelga feminista de marzo de 2019, ¿no es cierto? Como antesala, Piñera comienza a prepararse como el capitán Latinoamérica con la COP25, el desastre mismo, ¿no es cierto? Piñera y su cuestionado viaje a China. Esto
A mí eso me había olvidado yo, los hijos, ¿se acuerdan que fueron? Yo me había olvidado completamente que fueron los hijos. ¿Te acuerdas? La contrarreforma de Además que había toda la controversia porque Estados Unidos no quisiera que ellos fueran a la fábrica de Huawei, eventualmente no fueron, sino que se juntaron con el directorio en otra parte, demostrando que son incapaces de navegar un punto medio entre dos superpotencias, sino aceptar todo lo que dice Donald Trump. Exacto. Y aquí viene lo que estamos mostrando ahora. Levántese más temprano la subida de los 30 pesos del pasaje del metro el 9 de octubre de 2019 y ya entre el 10 y el 17 evadir, no pagar, otra forma de luchar. Me gusta decirlo así porque es bonito el canto. Y después ya el 18 de octubre Piñera le declara la guerra a su propio país. En medio de la protesta del 18 de octubre, Piñera dio una conferencia de prensa donde anunció el llamado a un estado de emergencia y sacar a los militares a la calle. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso que no respeta nada ni a nadie. Que no respeta nada. Y de decir lo mismo hoy. Y ahí cayó toda la derecha supuestamente renovada, democrática, centrista, moderada, y fuimos directo al estilo Bolsonaro-Trump. Exacto, tal cual. Y aquí estamos ahora, aquí estamos en la crisis que casi todos previnieron, pero que no la vieron llegar, la salida del círculo de hierro en este nuevo cambio de gabinete. No sé, o sea, el primer cambio de gabinete, cuando sale de Chadwick y pone a Blumel, ¿no es cierto? Blumel. El acuerdo por el plebiscito. Ahora eso se refiere al segundo. Ah, claro. Sí, claro, después viene el acuerdo por el plebiscito, una nueva constitución, ¿verdad? El fracaso de la COP25, y ahí podríamos... Eso le dolió mucho a Piñera. Eso te iba a decir. Eso iba a ser su coronación como figura internacional responsable. ¿Qué es más cool que un derechista preocupado por el medio ambiente? Son todos los derechistas como que quieren un compromiso vacío de largo plazo que en realidad no cambia nada, dicen que van a ser como derechistas verdes. Y ustedes no le dejaron hacer su COP25. Perdió todo ese protagonismo. Nosotros tenemos la culpa. Y de todo lo que pasó ahí, en España, que fue vergonzoso, ¿se acuerdan? Fue muy vergonzoso. Sí, la ministra Schmidt. Claro. Dando, pero ahí pena, realmente. O sea... Criticada por todo, por su poco manejo del tema. Por su poco manejo del tema, por no llegar a un final. Lo mismo, y ahí te invito a Sana que pueda elaborar. El gobierno de los mejores, el gobierno de la gente capaz, de la gente que no está en política, porque te acuerdas del discurso que también se instalaba. Oye, toda esta gente son gente muy, muy exitosa. Esto de saltar al servicio público lo hacen porque de verdad quieren ayudar, porque si es por plata, ellos podrían estar ganando plata de otro lado. Ellos renuncian a sueldos millonarios por pasar al sistema público y bueno, desde ahí poder contribuir al país, porque hay una visión que Piñera lo ha seducido, que hay que guiar, seguir y alimentar para que el país crezca y salte al desarrollo. Ese era el discurso, ese era el tema. Y mira cómo hemos retrocedido, ¿o no, Hassan? Sí, exactamente, que al final, ¿qué hace Bachelet cuando hay conflictos tipo estallido? La primera cosa que habría hecho ella, porque tiene olfato político, es que habría congelado el precio del metro. ¿Ya? Eso, al final, Piñera lo hizo, pero lo hizo tardíamente, entonces ya había escapado como todo el genio de la botella, digamos. Ya el problema ya estaba demasiado tarde. Entonces, ella había primero congelado el precio del caballo del segundo, ¿lo dijiste tú que era? ¿El caballo del establo no lo mencionaste tú? Exactamente, el caballo del establo. Eso exactamente es la metáfora así bien, porque además son todos de esos dueños de fondo, entonces deben saber mejor que si uno abre la puerta se va el caballo y no vale la pena cerrar la puerta después porque ya está escapado y cuesta un montón recapturarlo. Y el problema es que ya habían dejado que se desatara completamente esta crisis y congelar 3 días después no sirve. La desidia, la falta de acción rápida, porque pensaron que con una acción policíaca, como una represión, iban a poder parar eso. Y al final es echar leña al fuego. Entonces, primero la Bachelet habría congelado el precio. Después, estoy seguro, habría ido a una cadena nacional para hablar con esos tonos de pediatra que tiene, para explicarnos a todo el país, buena onda, pacífica, que todos somos amigos, que se entiende que hay tensiones, y por eso voy a anunciar en este momento un bono para la gente, para los costos del transporte. Con esas 3 cosas. Y no es chiste. Congelar precio metro, cadena nacional con voz de pediatra y bono para transporte, el problema del estallido desaparece y los empresarios siguen en poder. La Bachelet fue muy buena presidenta para los empresarios. Y como malos que son en política,
efectivamente mantiene el modelo funcionando súper bien. Y al final, ¿qué hace Piñera? De hecho, hacen casi todas esas cosas. Congela el precio de metro, pero tardíamente. Saca a la Carla Rubilar, que dicho sea de paso, es también pediatra. Cierto. Para ser vocera. Pero tarde. Entonces, todas estas cosas que debe haber hecho el día 1, lo hace el día 7 y ya es demasiado tarde. Y los empresarios, que son al final contratistas, dicen, invertimos mal. Deben haber en los directorios algunas reflexiones acerca de por qué escogimos un tipo que es uno de los nuestros, pero no sabe hacer bien la pega de apaciguar políticamente. Entonces, claro, los tecnócratas de calidad en Chile, sí, que pueden apaciguar los conflictos sin cambiar el modelo, son estos expertos que durante el gobierno de Bachelet mantuvieron entonces el sistema intacto, negociaron con los empresarios para hacer cambios insuficientes. Entonces, la rabia, el malestar estaba ahí durante el gobierno de Bachelet. Yo creo, yo los comparto, estudios que hacen, por ejemplo, el Centro de Estudios Públicos hacen estas políticas, estos estudios que dicen que las políticas de Bachelet caen fuertemente en el apoyo, incluso antes del caso Cabal. Y esa caída en el apoyo de Bachelet es producto de las insuficiencias de sus reformas, que al final se hizo a espaldas de la gente, en los círculos entre bambalinas, con expertos. El concepto de cocina, donde se negocia todo con los empresarios, viene del gobierno de Bachelet, no de Piñera. Oye, ese modelo fracasó, tengo una pero nos pregunta dio ahí. algo aún peor. Yo, eso es lo que te iba a decir, porque en el fondo, yo comparto con usted en que, no sé, habría pasado igual el estallido en un gobierno eventualmente yo no comparto de Bachelet. tanto lo que está diciendo pero Rosana. Sí, lo de los derechos humanos, yo no sé si habría pasado en el gobierno de Bachelet. No, obviamente ahí, que no. Pero Hassan, yo estoy diciendo al revés que no habría pasado, que la Bachelet lo habría podido apaciguar, pero por ende todos los efectos positivos del estallido, cambio constitucional, etcétera. Eso no habría pasado con Bachelet. Pero espérate un poquito. Yo quiero decir algo. Yo creo que Michelle Bachelet sí quiso hacer honestamente un cambio a la estructura en materia educacional. Porque ella sí terminó con la municipalización de la educación, sí hizo que la educación volviera al Estado, sí terminó con la educación, con lucro en la educación, porque obviamente lo terminó. O sea, hizo un cambio estructural y apuntó a la gratuidad que llegaría al 100% con los años. O sea, en materia educacional yo le concedo a Michelle Bachelet un cambio estructural total. Otra cosa es que Cubillo no haya metido las plata en la gratuidad y las tenga todavía retenidas. Otra es que haya empezado con sus proyectos cambió lo de regresivos. Claro, lo de regresivos, todo eso que al final. Todo, pero lo Michelle Bachelet, en términos de educativos, avanzó en la destrucción del modelo en términos de que la educación fuera un negocio. Y eso está claro. Y el que le impidió hacerlo en la universidad fue el Tribunal Constitucional, que permitió que las sociedades siguieran controlando las universidades. Pero todo el resto lo hizo Michelle Bachelet en ese cambio estructural de la educación. Eso no podemos olvidarlo. Yo diría, es súper interesante. Creo que es importante escuchemos a Mauricio un segundo, que hace rato que está tratando de decirnos algo. ¿Qué pasó, Mauricio? No, gracias. Es que Hassan, esta es la segunda vez que me invitan al programa, entonces estoy ansioso, no conozco los tiempos, ni cómo se distribuyen los temas de la conversación, perdón. No, es que me preguntaba, perdón la autorreferencia, pero ahora me acordé que yo en un almuerzo familiar donde representaba una opinión ideológica bien minoritaria, yo haciendo un poco el choro, y que ha sido mi rol de siempre, yo una máscara, soy medio débil, pero bueno, entonces yo dije, ojalá que salga Piñera, dije yo. No, de verdad. ¿Por hacerte el choro? Es que escúchame lo que... Ojalá que salga Piñera, y esta es la frase completa, me acuerdo que lo dije, ojalá que salga Piñera, ¿sabes para qué? Para que este país finalmente se despierte, man, y genere algo. Y yo, obviamente, no estoy jugando el pito ni tú eres un preclaro, tú eres un preclaro. Nunca te imaginé que la cosa iba a tener esta dimensión. Entonces diciendo, no solo para lucimiento personal, créanme que no, sino lo estoy diciendo para reforzar un poco la tesis que dice Hassan, porque yo creo que a lo mejor Hassan tiene un gran punto, que es que probablemente Michelle Bachelet, con más destreza, con más carisma y a lo mejor con mejor juicio también, sin duda, hubiera logrado contener esto. Pero en el fondo no hubiera solucionado el problema de fondo. Lo que quiero decir es, no sé si hubiera sido mejor eso que lo que estamos viendo ahora. Sé que suena un poco retórico. No. Es bueno que haya pasado. Es bueno que haya salido Piñera elegido. Es bueno que se le haya incendiado, comillas, el país, porque ha generado esto que estamos empezando a vivir, ¿no? O sea, de otro modo,
con Michelle Bachelet probablemente hubiera taponeado, hubiera controlado, hubiera suspendido el alza del boleto, hubiera reaccionado mejor, hubiera salido, como dice Hassan, en una conferencia con su tono maternal y todos hubiéramos quedado más o menos convencidos, pero nada hubiera cambiado. Claro. Da la impresión de que al haber enfrentado el corazón del modelo con esa derecha económica que representa Piñera, la cosa iba a ser mucho más potente. Y perdón que me autocite, que feo, pero de verdad yo creo que a lo mejor como yo había mucha gente que decía, ¿sabes qué? Que venga Piñera, para que esta cuestión finalmente pase algo, porque muchos veíamos que había descontento más o menos extendido, nadie, insisto, sabía y podía predecir en qué momento y cómo iba a explotar, pero bueno, ahí están las cosas, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Mauricio. Yo de verdad, suena muy duro decirlo, porque nadie podría haber sabido que el saldo de muertos, ¿no? ¿Cierto? La gente con daño ocular y todas esas cosas trágicas, pero y la muerte de Camilo Catrillanca y todos los demás, pero ojo que también se han muerto mapuche durante el gobierno de Bachelet. Pero es cierto que la escala aumenta de forma muy importante bajo Piñera. Entonces, yo creo que pocos habrían adivinado que iba a ser tan terrible el segundo gobierno de Piñera. Pero la lógica política es ineludible, que es 2011, gracias a Piñera, que tenemos este concepto de educación gratuita y sin fines de lucro. Es Piñera que lo logró instalar con decir que la educación es un bien de consumo, con pelear directamente con la Camila Vallejo y con el Giorgio Jackson cuando fueron representantes de la Confech. Fue Piñera que al final permitió, con su precisión y su defensa del modelo tan acérrimo, poder poner la contraparte. Es imposible con gobiernos como los de la Bachelet, porque ellos no admiten que hay un modelo que están defendiendo. Siempre dicen, sí, vamos a hacer pequeños cambios, y con eso terminan protegiendo el modelo. Y yo acepto lo que dice en parte Daniel acerca de los cambios en educación. Y es cierto que lo que frenó ese cambio en el caso de educación fue el Tribunal Constitucional. En el caso de la reforma laboral fue el Tribunal Constitucional. En el caso de la reforma tributaria fue la mera amenaza de ir al Tribunal Constitucional que hizo que tuvo que negociar. Entonces uno podría decir, es culpa del Tribunal Constitucional. Pero un momento, la Bachelet cuando llegó de Estados Unidos sabía que existía el Tribunal Constitucional. Entonces ella, como política, debe haber diseñado una estrategia para enfrentar la institucionalidad chilena que es sesgada a favor del modelo actual. ¿Y cómo podría haber hecho eso? Tenemos buenos ejemplos de reformas tributarias, por ejemplo, exitosas, donde a pesar de la presión empresarial logran subir los impuestos. ¿Cómo lo hacen? Como hicieron Bolivia con la ley de hidrocarburos, con las calles llenas de gente protestando. ¿Cómo es que durante el gobierno de Piñera se logró cambiar la Constitución, algo como abrir el proceso de cambio constituyente que Bachelet no pudo hacer? Porque las calles estaban llenas de gente protestando para empujar eso. La fuerza ciudadana es lo que logra los cambios. Y la Bachelet, cuando vuelve de Estados Unidos, que no había estado en contacto con el debate chileno, ella vuelve y dice, si yo puedo pagar la educación de mi hija, no es justo que el Estado me lo pague, que va en contra de la lógica de la educación gratuita, que es que la hija del presidente va a estudiar con los hijos de los obreros. Ella no entendió porque había estado fuera del debate. Exactamente. Aceptó que lo cambió, exactamente. Pero ella entonces, ¿qué hizo? Aprendió del movimiento social, pero no gobernó con el movimiento social. Apoderó sus consignas y ocupó... ¿Quién usó para implementar las ideas del movimiento estudiantil? A Nicolás Eyzaguirre. Claro. A sus amigos de siempre. ¿Quién ha tenido Michelle Bachelet como ministro de Hacienda? Gente como Eyzaguirre. Gente como Andrés Velasco. Personas que son enemigos. En Burgos, en Interior. Entonces, está bien decir que la Bachelet es buena persona, que es carismática y todos los demás, pero cuando uno mira los ministros que ella escoge, son las personas que son en contra del movimiento social y por ende no hay fuerza ciudadana. Exacto. Allá está... Es lo que yo siempre discuto en este programa. Y a veces siento que estoy en una posición minoritaria. Cuando miro un poco atrás y me hago cargo con algo de justicia respecto a lo que significa los 30 años, bueno, tiene que ver con esto. Yo escuchaba con algo de ingenuidad, algunos que decían, mira, el presidente Piñera vuelve a llamar a los de siempre al ministerio. Bueno, no fue lo que hizo Michelle Bachelet también. Absolutamente. Entonces, yo concuerdo contigo en eso. Digo, vamos.
Oye, voy a leerle algunos de los comentarios del público porque se nos está acabando el tiempo, chiquillos, así que para que vayamos cerrando en la decadente. Se acaba el tiempo, ¿por qué no lo hacemos de 3 horas? Bueno, en la tarde tenemos un programa. Usted prefirió estar con otras personas. ¿Qué quiere que le diga? En vez de acompañarnos a Hassan, a Javier Arce y a Nico Facuse, que vamos a estar en la tarde los 4, él nos prefirió a otros. Oye, la decadente... Está bien. Sí, Daniel, sí lo sabemos. Si soy yo te molesto, ¿no? La decadente con brillo dice, lo de Catrillanca encendió la mecha. Demasiados involucrados del Ejecutivo mintiendo descaradamente. De ahí una escalada de declararle la guerra a la ciudadanía. Me encanta escuchar a Hassan. Francisco dice, oye, qué claro y contundente análisis de Hassan Akram sobre el gobierno de Piñera. Esto para que vuelvas a Twitter, Hassan, te estoy leyendo Twitter. ¿Y cómo fue cayendo? ¿Y cómo fue cayendo a pedazos con hitos claros en la voz de los que sobran? Muy bien, dice, de los que sobran, Silicon Valley, Daniel Stingo Jürgensen también nos manda cariños. Y nosotros le mandamos también saludos al equipo. Ahí estuvo Francisca Quiroga, Carolina Rojas, pero sobre todo Juan Pablo González, que estuvo hasta tarde, estuvieron los 3 ahí trabajando fue muy difícil elegir los hitos, ¿no es cierto?, que podían hacer esto. Muy buenos esos hitos, va a pasar la historia. La chica del Ecran dice que salga Piñera, pues con mis amigas Rogelias decíamos lo mismo, igual que Jürgensen. Era la tesis de las más coñoradas, dice. Ahí está algunos de los comentarios que quería leerles al final. Quiero invitarlos a las 9 de la noche. Nos vamos a conectar con Hassan, con Nico Facuse y con Javier Arce para hacer un análisis de la cuenta pública de Sebastián Piñera. Yo les doy el pase nomás, yo animo nomás, sí. Ellos son los que analizan. Así que eso quería contarles hacia el final, invitarlos por supuesto. Y un dato que me dieron, fíjate que la AFP Modelo, que es la que ha tenido más problemas para sacar el 10%, su dueño es Andrés Navarro, el mismo detrás del administrador financiero de Transantiago, un experto en desastres. Así que le mando cariño a todos mis amigos. Ese hombre, Sonda, Sonda, el hombre preclaro, Sonda, el amigo de todos Piñera. Mis amigos que están en AFP Modelo me dicen que tienen un desastre, que les quedan de mandar un mail que no llega nunca. Mucha gente. Así que ojo con eso. Les mando un cariño a los 4 millones de personas que ya han sacado su 10% y que van a seguir seguramente durante todas las próximas semanas. Un abrazo, Hassan, nos vemos en la tarde. Un abrazo, Daniel y Mauricio, el lunes.